Buen día, jóvenes, les vengo a explicar el video de la unidad 4 que se llama diseño de bloques. ¿En qué consiste el diseño de bloques? Bueno, en la unidad pasada vimos que podemos hacer comparaciones de medias de 3 tratamientos o más. En esta unidad vamos a seguir haciendo lo mismo, vamos a comparar las medias de tratamientos, de 3 tratamientos o más. Entonces, cuando se quieren comparar ciertos tratamientos, utilizamos lo que vimos la unidad pasada, pero a veces en nuestros experimentos puede que haya otros factores que puedan influir en el estudio. Estos factores que no se controlan, puede que le den variación a mi estudio, o que pues no sea certero mi estudio. Por ejemplo, si yo quiero estudiar los rendimientos de ciertas máquinas, pues a lo mejor puede que haya otros factores que influyan. Entonces, cuando existen otros factores que influyan, a esto se le llama bloqueo. Fíjense bien. Por ejemplo, supongamos que se quieren comparar varias máquinas. Quiero comparar el rendimiento promedio de varias máquinas. Y si cada máquina es manejada por un operador diferente, y se sabe que tiene una influencia en el resultado, entonces claro que el factor operador debe tomarse en cuenta, porque el operador que sea más hábil puede hacer ver a su máquina como la que tiene el mejor desempeño, aunque la máquina sea la peor. Entonces, los operadores más habilidosos siempre van a destacar sobre los operadores menos habilidosos. Entonces, cuando yo quiera comparar el rendimiento promedio de varias máquinas, pues no voy a poder hacer bien el estudio. ¿Por qué? Porque los operadores más hábiles siempre van a influir. Entonces, aunque el operador más hábil utilice la peor máquina, pues siempre va a hacer que su máquina pues sea la mejor. Entonces, para evitar este sesgo, hay dos maneras de anular el efecto del operador. Una, pues es utilizar el mismo operador para las mismas máquinas. Pues obviamente, esto hace que obviamente pues yo ya tengo en cuenta de que tengo muchos operarios y que tengo unos más hábiles que otros. Entonces, al momento, imagínense, si yo utilizo al más hábil, pues esto va a anular a los otros operadores. Pero imagínense que después se renuncia a ese operador y tengo que agarrar otro operador. Ya las lecturas que se hicieron pues no van a ser válidas. Entonces, esa es una manera de anular el efecto del operador. Utilizo uno, pero no es muy recomendable. La otra forma de anular el efecto del operador consiste en que cada operador trabaje durante el experimento con cada una de las máquinas. ¿Qué significa? Que todos los operadores utilicen todas las máquinas. Y así, obviamente, se va a nulificar el efecto del operador. Esta estrategia es la más recomendable, ya que el utilizar a todos los operadores con todas las máquinas permite tener resultados de la comparación que son válidos para todos los operadores. Esta última forma de nulificar el efecto de operador recibe el nombre de bloqueo. Por eso se llama la unidad 4, se llama diseño de bloques. ¿Por qué? Porque vamos a bloquear factores que me pudieran darle sesgo a mi estudio. Entonces, como les digo, quiero comparar el rendimiento promedio de las máquinas, pues utilizo todos los operadores que tengo. ¿Para qué? Para que todos trabajen las mismas máquinas, para que todos los trabajadores trabajen todas las máquinas, y así ya puedo saber si las máquinas tienen el rendimiento promedio igual o diferente. Entonces, por eso les digo, a estos factores que se incorporan a mi experimento, pues se les llama factor de bloque. ¿Por qué? Porque para que no me haga variación, para que no me meta más variación, los bloqueo. Estos tienen la particularidad de que no incluyen en el experimento porque interesa analizar su efecto, sino como un medio para estudiar de manera adecuada y eficaz el factor de interés, que es la máquina. Las máquinas son el factor de interés y no los operarios. Cuando yo quiero analizar el rendimiento promedio de las máquinas, pues obviamente
A mí los operadores no me van a interesar, a mí me va a interesar el rendimiento de las máquinas. Pero hay que tener en cuenta el factor operador para que no le meta variación y necesito bloquearlo. Entonces, a esto se le llama diseño de bloques. En un diseño de bloques completos al azar, se consideran tres fuentes de variabilidad. Fíjense bien, cuando yo voy a hacer el análisis de varianza, voy a tener en cuenta tres fuentes de variación, que es el factor de la variación que da los tratamientos, la variación que da el bloque y la variación del error. Entonces, son tres fuentes de variación. Y obviamente, pues voy a seguir utilizando bloques, voy a seguir utilizando cuadros para poder hacer mis experimentos. Los factores de bloqueo que aparecen en la los factores más comunes de bloqueo que podemos ver en la práctica pues son turnos, lotes, días, tipo de material, línea de producción, operador, máquina, método, etc. Entonces, si hay algún factor que influye en alguno de mis experimentos, lo voy a bloquear. ¿Para qué? Para que no le meta más variación. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se ven los cuadros de un diseño de experimentos de bloques? Pues obviamente voy a tener los tratamientos que van a ser los renglones, tratamientos 1, 2, 3, hasta acá tratamientos. Y las columnas van a ser los elementos de bloqueo. Por ejemplo, en tratamientos tengo máquina 1, máquina 2 y máquina 3. Y en el bloque, en el factor bloqueo tengo al operador 1, operador 2 y operador 3. Entonces, ¿qué significa? Que cuando yo utilizo la máquina 1, tengo que utilizarla con el operador 1, con el operador 2 y con el operador 3. Si tengo una máquina 2, también tiene que ser trabajada por el operador 1, operador 2 y operador 3. Y si tengo una máquina 3, pues obviamente tiene que estar trabajada por el operador 1, operador 2 y operador 3. ¿Cuáles son las hipótesis a probar? Voy a tener dos grupos de hipótesis. Las hipótesis de interés, que la media 1 es igual a la media 2 hasta la media K, contra la alternativa que al menos dos medias no son iguales. Estas son las hipótesis de interés o de mi experimento de interés. Y también voy a tener pruebas de hipótesis sobre el bloque, que el efecto del elemento 1 es igual al efecto del elemento 2 hasta igual al elemento K, o que al menos dos elementos del bloque no tienen el mismo efecto, porque como les digo, a lo mejor que el efecto del operador 1 es igual al efecto del operador 2, así hasta el operador K, contra al menos dos operadores no tienen el mismo efecto. ¿Qué significa? Que a lo mejor hay operadores más hábiles que otros. Esta me dice que todos los operadores son igualmente hábiles, contra pues de que al menos hay uno más hábil que otro. En cualquiera de estas hipótesis, la afirmación es probar que la respuesta media global lograda por cada tratamiento es la misma, contra la alternativa que son diferentes, de que al menos dos son diferentes. ¿Cómo está el ANOVA de un diseño de bloques? Como les digo, hay tres fuentes de variación, que es la fuente de los tratamientos, la fuente del bloque y la fuente del error. La suma de cuadrados, pues voy a tener suma de cuadrados de los tratamientos, suma de cuadrados del bloque y suma de cuadrados del error, y obviamente suma de cuadrados totales. Los grados de libertad de los tratamientos va a ser K tratamientos menos 1. Los grados de libertad del bloque va a ser pues el número de elementos del bloque menos 1. Y el error pues es K menos 1 por B menos 1. El cuadrado medio pues ya sabemos que es dividir la suma de cuadrados de los tratamientos entre sus grados de libertad en los 3. Y voy a tener dos valores de F. Va a haber un valor de F para los tratamientos y va a haber un valor de F para el bloque. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos que con el valor de F de los tratamientos voy a ver si se acepta o se rechaza estas hipótesis. Voy a ver si se acepta o se rechaza el H0. Y con la F del bloque, pues obviamente voy a probar estas hipótesis de acá. Entonces, ¿cómo debe de ser una tabla de bloques? Como les digo, los tratamientos son los renglones.
y los elementos del bloque son las columnas. Entonces, cuando yo utilizo tratamiento 1 con el bloque 1 y pongo su valor aquí, tratamiento 1 con bloque 2, aquí pongo su valor y así sucesivamente. Y el cual tengo que sacar la sumatoria, tengo que sacar sumatorias de las columnas y sumatorias de los renglones, y al último tengo que sacar la suma global. Con eso anterior, pues voy a sacar la suma de cuadrados, la suma de cuadrados totales, la suma de cuadrados de los tratamientos, la suma de cuadrados de los bloques y la suma de cuadrados del error. Vamos a hacer un ejercicio. Aquí está. Un equipo de mejora investiga el efecto de 4 métodos de ensamble sobre el tiempo de ensamble en minutos. Y se requiere controlar activamente en el experimento a los operadores que realizan el ensamble, lo que da lugar al siguiente diseño de bloques completos al azar. Entonces, voy a ver si el método de ensamble A es igual que el del B, que es igual que el del C, que es igual que el del D, contra la alternativa que sí es diferente. Aquí está. La media del método A va a ser igual a la media del B, va a ser igual a la media del C, a la media del D. En cristiano, que las medias de tiempo son iguales de cada método, contra al menos 2 no son iguales. Pero como les digo, también vamos a tener otro grupo de hipótesis que me dice que el efecto del operador 1 es igual que el del 2, que es igual que el del 3. O sea, todos los operadores tienen el mismo efecto o que son igual de habilidosos, contra la alternativa que 2 de los operadores no tienen el mismo efecto o al menos 2 no son iguales de habilidosos. Entonces, se utilizó el método A y el operador 1 y me salió 6 minutos. Luego el método A y el operador 2 y 9 minutos, y así sucesivamente. Entonces, estos son los datos. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, tengo que sacar sumas. Le tengo que sacar sumas a las columnas y sumas a los renglones. Y tengo que sacar una suma global. Entonces, sumo las columnas, igual a suma. Esta es la suma de la primera columna. Y lo voy a estirar para que me dé las sumas de todas las columnas. Y de igual manera, la suma de los renglones. Voy a sumar los renglones. Y obviamente también voy a hacer la suma global. ¿Cómo lo puedo sacar? Pues si yo le puedo decir a Excel que me lo sume así. O también le puedo decir que me sume estas sumas de aquí o que me sume estas sumas de acá, y me tiene que dar lo mismo. Si tú le pones aquí igual a suma y le digo súmame todas las sumatorias de abajo, y te va a dar 160. Entonces esa es la suma global. Y también voy a necesitar el valor de n. ¿Qué significa el valor de n? Pues cuántas lecturas tengo. Entonces, si tengo 4 operadores y 4 tratamientos, pues obviamente va a ser 4 por 4, 16. O lo que puedo hacer es decirle contar. Cuéntame, pues cuántas lecturas hay, que son 16. Son 16 lecturas. N es igual a 16. Muy bien. Entonces, para eso necesito sacar la suma de cuadrados totales, la suma de cuadrados de los tratamientos, suma de cuadrados totales, suma de cuadrados de los tratamientos, suma de cuadrados del bloque y suma de cuadrados del error. Entonces empecemos primero con la suma de cuadrados totales. Hay que entender lo que me dice la fórmula. La fórmula me dice que cada elemento lo tengo que elevar al cuadrado. Cada elemento o cada lectura la tengo que elevar al cuadrado, y luego voy a hacer la sumatoria de todas las cuadradas y le voy a restar la sumatoria total al cuadrado sobre n. Entonces, primero tengo que poner todos los elementos. Aquí está, me dice Y y J, significa que son todos los elementos. Hay que ponerlos. Acuérdense, son 16 elementos. Los 16 elementos los tengo que poner todos en una sola columna. Entonces van a ser, son estos y estos. Entonces, pongo los primeros, le doy control C y le doy aquí control V. Los que siguen, control C. Todas las lecturas se tienen que pasar en una sola columna. Y listo. Ya que tengo, ahí está.
Eso fue lo que me dice aquí. Todos los elementos ponlos en una columna y elévalos al cuadrado. ¿Qué me está diciendo? Elévalos al cuadrado. Aquí me está diciendo. Cada elemento, el elemento de los tratamientos y los operadores, elévalos al cuadrado. Entonces le vamos a poner igual a potencia. Coma la potencia 2. Y lo mismo para todos, lo voy a estirar. Listo. Ya que tengo todos los cuadrados, me dice que los sume. Estas son sumatorias, tengo que sumarlos, esos cuadrados. Entonces aquí abajito le voy a poner igual a suma, que me haga la sumatoria de todos estos cuadrados, y doy enter. Y luego, ya que hice esta suma, la tengo que restar la suma global entre n. Yo sé que la suma global es 160 y n es 16. Entonces, la y total o la suma total es 160 y n es igual a 16, que aquí está. Ahí está. Entonces, esto que acabo de sacar, esta sumatoria, acuérdense, sumé todos los cuadrados, le tengo que restar la y total al cuadrado entre n. Entonces le vamos a poner igual a esta sumatoria de los cuadrados menos, me dice menos la suma global al cuadrado entre n. Entonces menos, vamos a abrir un paréntesis. ¿Por qué? Porque después del menos hay una división, una fracción. El numerador es la y global al cuadrado, entonces le voy a poner potencia de la y global, que es 160, a la potencia 2. Y me dice que entre n, que es 16. Aquí me está diciendo entre n, que es 16. Cierro el paréntesis. Se cierra el paréntesis que se abrió después de la resta y doy enter. Y me sale 108. Entonces, esa es la suma de cuadrados totales. Ahora, ya saqué la suma de cuadrados totales. Ahora la suma de cuadrados de los tratamientos. Aquí está. La suma de cuadrados de los tratamientos me dice que... ¿sabes qué? Cada tratamiento... tienes que tomar la sumatoria de cada tratamiento. Y punto significa la sumatoria de cada tratamiento, lo elevas al cuadrado y lo divides entre b. Entonces recordemos, los tratamientos son A, B, C y D. Y esos tratamientos tienen una suma, que son estos de aquí. Estas son las sumas. El 30 es la suma del tratamiento A. El 36 es la suma del tratamiento B, y así sucesivamente. Entonces estos yo los voy a necesitar. Le doy control C y los pego aquí. Se me mueve, me da unos valores diferentes. Le digo que me pegue solo valores. Y ahí está, me pego solo. Entonces, aquí me dice que y punto significa la sumatoria de cada tratamiento. Entonces, la sumatoria de y punto es la sumatoria del tratamiento 1, que es 30. La del tratamiento 2 es 36. La del tratamiento 3 es 51. Y del último tratamiento es 43. Entonces, A, B, C y D. Sus sumatorias, aquí me está diciendo, esta y punto significa las sumatorias. Ahí está. Y punto significa sumatoria de cada tratamiento, y luego dice que lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces a un ladito lo elevo al cuadrado, le digo igual que potencia. 30 elévamelo a la potencia 2. Y lo tengo que hacer lo mismo para todos. Una vez que le ve el cuadrado, cada sumatoria dice que lo tengo que dividir entre b. B es el número de elementos de bloque. Acuérdense que el bloque es el operador y tengo 1, 2, 3, 4 operadores. Entonces cada uno de estos cuadrados lo tengo que dividir entre 4, porque es entre b. Entonces b significa elementos de bloque, son 4 operarios. Entonces esto lo voy a dividir entre b. A un ladito le pongo igual a esto entre b, que es 4, y lo estiro para todos. Ahí está. Y luego me dice que las tengo que sumar, me está diciendo aquí sumatoria. Pues lo sumo, pues muy bien. Sumo estos que acabo de hacer, y esta es la suma. Entonces, y luego esa suma le tengo que restar la y global al cuadrado sobre n, que son 160 y 16.
Entonces la y total es igual a 160 y la n es igual a 16. Entonces va a ser igual a esta sumatoria que yo encontré menos, abro paréntesis porque acuérdense que la y total al cuadrado sobre n es una fracción, hay que poner entre paréntesis. Entonces la potencia de la y total a la potencia 2 entre n, me dice entre n que es 16, cierro paréntesis y doy enter. Y esa es la suma de cuadrados de los tratamientos. Suma de cuadrados de los tratamientos, listo. Ahora tengo que sacar la suma de cuadrados del bloque. Lo mismo, es la misma fórmula. Me dice que ahora me dice las sumas de todos los y.j. Aquí me dice y.j significa que es la sumatoria de todos los bloques. Los elevo al cuadrado y los divido entre k, que son k tratamientos. Recordemos que tenemos 4 tratamientos. Tenemos tratamiento A, B, C y D. Entonces, la fórmula, como les digo, me dice y.j significa las sumatorias de los bloques. Acuérdense que cada bloque tenemos los operadores, son los bloques. Bloque 1, bloque 2, bloque 3 y bloque 4. Y cada operador tiene su sumatoria. Entonces, estas sumatorias las tengo que poner aquí. Sumatoria 1, 2, 3 y 4. Entonces, la primera va a ser igual a la del operador 1. La segunda es a la del operador 2. La tercera a la del 3. Y la cuarta a la del 4. Ahí está. Entonces, estas son las sumas de los operadores o de los elementos del bloque. Entonces me dice, la sumatoria y.j es la sumatoria de los bloques, ya están. Pero dice, elévalos al cuadrado. Los elevo al cuadrado, le pongo igual a potencia de este, coma la potencia 2. Y lo voy a hacer lo mismo para todos. Una vez que hice eso, dice que lo tengo que dividir entre k. Cada sumatoria que le ve al cuadrado tengo que dividirla entre k. Entonces recordemos que son k tratamientos, son 4 tratamientos. Dijimos tratamientos son 1, 2, 3 y 4. Entonces va a ser igual a este cuadrado que hice entre 4. Y los voy a estirar. Una vez que los tiré me dice que los tengo que sumar. Me dice súmalos, dice sumatoria. Bueno, pues los sumo. Va a ser igual a la suma de estos. E igual, esa sumatoria le tengo que restar la y total al cuadrado sobre n. Yo sé que la y total es 160 y n es igual a 16. Entonces la suma de cuadrados del bloque es la sumatoria que yo hice menos, abro paréntesis de la fracción de esta que está después de la resta. Entonces me dice que la y total al cuadrado, entonces le pongo potencia de la y total que es 160, coma al cuadrado entre n, aquí me está diciendo entre n que es 16. Cierro paréntesis y doy enter. Y esa es la suma de cuadrados del bloque. Y por último, la suma de cuadrados del error me dice que se obtiene por sustracción, que significa que a la suma de cuadrados totales le voy a restar la suma de cuadrados de los tratamientos y la suma de cuadrados de B, del bloque. Entonces, la suma de cuadrados del error, me dice que es suma de cuadrados totales menos la de los tratamientos y la del bloque. Entonces va a ser igual. Acuérdense, la suma de cuadrados totales la tenemos acá. Es el que es más larguito, este de aquí. Es el 108. Menos el de los tratamientos, menos el de el bloque. Y doy enter y me sale 18. Ya tengo todas las sumas de cuadrados. Entonces, una vez teniendo todas las sumas de cuadrados, pues ya puedo hacer mi ANOVA. Acuérdense, aquí está la ANOVA. La fuente de variación es tratamientos, bloques y error. Entonces, tratamientos, bloque, error. Y obviamente pues voy a necesitar el total. Entonces, la suma de cuadrados de los tratamientos ya la tengo, que es este 61.5. La suma de cuadrados del bloque
aquí está, que es 28.5, y la suma de cuadrados del error es 18. Y por último la suma de cuadrados totales, que es 108. Listo. Ahí están las sumas de cuadrados. Y luego dice los grados de libertad. Los grados de libertad de los tratamientos me dice que es K-1. K tratamientos menos 1. Recordemos que tengo 4 tratamientos menos 1, 3. Los grados de libertad de los bloques me dice que es B-1. Entonces tengo, ¿cuántos elementos de bloque tengo? Acuérdense, tengo 4 elementos de bloque que son los operadores. Menos 1, pues 3. El error, los grados de libertad del error me dice que es K-1 por B-1. Entonces va a ser igual a 4 tratamientos menos 1 por 4 bloques menos 1. Y ahí está 9. Y los grados de libertad totales es N-1. Recordemos que N es 16, menos 1 pues son 15. Una forma de saber si estoy bien es que los grados de libertad del bloque del error, perdón, de los grados de libertad de los tratamientos del bloque del error me tiene que dar 15. Estos 3 me tienen que dar lo mismo que acá. Si yo selecciono estos 3, me dice aquí suma 15. Entonces los grados de libertad de estos 3 tienen que ser igual a los grados de libertad totales. Ahora vamos a sacar el cuadrado medio para los tratamientos, el cuadrado medio para el bloque y el cuadrado medio del error. Entonces el cuadrado medio de los tratamientos pues es igual a la suma de cuadrados de los tratamientos entre sus grados de libertad. Y lo mismo para los demás, solamente lo voy a estirar hasta aquí. Entonces este entre este, si le doy doble clic este entre este, y si le doy doble clic este entre este. El valor de f, voy a sacar, acuérdense, voy a sacar dos valores de f, uno para los tratamientos y otro para los bloques. ¿Por qué? Porque acuérdense que voy a probar estas hipótesis y voy a probar estas otras hipótesis. Entonces el valor de f me dice que es el cuadrado medio de los tratamientos entre el cuadrado medio del error. Entonces va a ser igual al cuadrado medio de los tratamientos entre el cuadrado medio del error. Y también el AF para el bloque va a ser igual al cuadrado medio del bloque entre el cuadrado medio del error. Ya tengo mis dos valores de F. Entonces hay que convertirlos a pi-value. Aquí no me dice, pero vamos a utilizar un alfa de 0.05. No me dice, pero hay que utilizar un alfa de 0.05. Entonces estas dos F's hay que convertirlas a pi-value. ¿Cómo las convierto a pi-value? Pues le voy a dar igual a distal.f.cd. ¿Por qué .cd? Porque el ANOVA siempre va a ser unilateral derecho. Entonces me dice, pues dime un valor de x, pues va a ser el primer valor de f. No se alcanza a ver, pero porque ahí está. Agarro el primer valor de f, el primer valor de f va a ser de 10.25. No se nota cuando yo le pongo la fórmula porque me tapa la fórmula, pero primero voy a tomar el 10. Entonces va a ser igual a distal.f.cd del 10 que tengo aquí, coma, grados de libertad 1 van a ser los grados de libertad de los tratamientos, coma, y grados de libertad 2 van a ser los grados de libertad del error. Y doy enter y me sale 0.002. Ahora vamos a sacar el valor de f para el bloque. Igual distal.f.cd del valor de f que no se alcanza a ver, pero ya lo agarré, el valor de f del bloque. El valor de f del bloque, ahí está, coma, grados de libertad 1 que va a ser los grados de libertad del bloque, coma, grados de libertad 2 que son los grados de libertad del error. Y damos enter y me sale 0.02. Entonces recordemos, si mi pi-value es mayor a alfa, se acepta, si es menor, se rechaza. Entonces aquí me dice 0.002, es menor a mi alfa de 0.05, entonces se rechaza. Y aquí también me sale 0.02, es menor a 0.05 y también se rechaza. Entonces para el primer pi-value de los tratamientos me sale 0.002, entonces se va a rechazar. Entonces no voy a tomar esta, sino que voy a tomar esta. Entonces el H0 me dice que los métodos de ensamble son igual.
o las medias de tiempo son iguales, y la alternativa que al menos 2 son diferentes. Y en el otro también me dice que los operadores tienen el mismo efecto, son iguales de habilidosos, contra que al menos 2 no son iguales de habilidosos o no tienen el mismo efecto. Entonces, hay que concluir, que ya tengo la conclusioncita hecha. Entonces, p-value para el primero, la conclusión para los tratamientos. Entonces, aquí le voy a poner tratamientos, que dijimos que son los métodos de ensamble. El método de ensamble A, B, C y D. Entonces, p-value de 0.002 es menor a mi alfa de 0.05, por lo tanto H0 se rechaza. Entonces, se rechaza H0 de que son iguales y me voy a quedar con la alternativa que al menos 2 son diferentes. Entonces, con una confianza del 95, porque estoy utilizando 0.05, con una confianza del 95 se concluye que no todos los tiempos promedios son iguales, o que al menos 2 son diferentes. El segundo es el del bloque. Acuérdense que el bloque son los operadores. Entonces, p-value de 0.02, aquí está, es menor a alfa de 0.05, por lo tanto H0 se rechaza. Con una confianza del 95 se concluye que no todos los operadores tienen el mismo efecto. ¿Qué significa? Que hay uno o más operadores más habilidosos. No son igual de habilidosos, hay unos más hábiles que otros. Muy bien, entonces así es como se hace el ANOVA. Y concluimos las hipótesis. Muy bien. Entonces, bueno, este es otro subtema. Dice, cuando se rechaza la hipótesis de igualdad de los 4 tratamientos, es natural preguntarse cuáles de ellos son diferentes entre sí. Para averiguarlo se utiliza una prueba sencilla llamada la prueba LSD, que ya la vimos, donde vamos a hacer comparaciones de parejas de tratamientos, donde ves el número de bloques y se hace que hace hacer las veces el número de réplicas, y K-1 por B-1 son los grados de libertad del cuadrado medio del error. Entonces vamos a utilizar la prueba LSD para saber exactamente cuáles métodos son iguales o son diferentes, porque nosotros aquí dijimos dijimos que no todos los tratamientos son iguales, no todos, pero no sabemos cuáles, ¿verdad? No sabemos cuáles en realidad no son iguales. Entonces vamos a utilizar el método LSD para saber exactamente cuáles no son iguales. Lo mismo para el bloque de los operadores. Me dice que no todos los operadores tienen el mismo efecto, que hay uno o más operadores más habilidosos, pero no sé cuáles. Entonces, para saber cuáles, utilizo la prueba LSD. Entonces, bueno, antes de eso, antes de hacer el método LSD, vamos a ver si estamos bien en nuestra ANOVA. Para saber si estamos bien o mal en nuestra ANOVA, pues vamos a hacer también, se puede hacer ANOVA, se puede hacer en Minitab. Entonces, ¿cómo lo hacemos en Minitab? Sabemos que si yo pongo esto así en Minitab no me lo va a leer. Necesito que los tratamientos, los bloques y la respuesta estén en columnas separadas. Entonces, fíjense bien cómo lo tengo que hacer para meterlo a Minitab. Necesito tener los tratamientos en una sola columna, los elementos de bloque en otra, y obviamente la respuesta o el dato en otra, el resultado. Entonces, fíjense bien, el primer resultado es un 6. Ese 6 pertenece al tratamiento A. Entonces, vamos a ir uno por uno, vamos a ir por este, por este, por este, por este. Entonces, el primero es el 6. Entonces, es la respuesta 6. Ese 6 pertenece al método o al tratamiento A. Y ese 6 corresponde al operador 1 de bloque. Entonces, O1. El siguiente es un 9. Ese 9 aquí va. Este 9 pertenece al tratamiento A.
Y también este 9 pertenece al operador 2. Al operador 2. El que sigue 7. Ese 7 pertenece al tratamiento A y al operador 3. Por último, el 8. Sigue el 8. Este 8 pertenece al tratamiento A. Y este mismo 8 pertenece al operador 4. Al operador 4. Vámonos para el que sigue, es el 7. Este 7 pertenece al tratamiento B y al operador 1. El que sigue es el 10. Aquí dice, sigue el 10 al tratamiento B y al operador 2. Tratamiento B y operador 2. El que sigue es este es el 11. Este 11 pertenece al tratamiento B y al operador 3. B y operador 3. Y el que sigue es el 8, que pertenece al tratamiento B y al operador 4. El que sigue es el 10. Pertenece al tratamiento C. Este 10 pertenece al tratamiento C y al operador 1. El que sigue es el 16, que pertenece al tratamiento C y al operador 2. El que sigue es el 11, pertenece al tratamiento C y al operador 3. Y luego el 14, que pertenece al tratamiento C y al operador 4. Y luego sigue este 10. El 10 que pertenece al tratamiento D y al operador 1. El que sigue es el 13, tratamiento D, operador 2. Y luego 11, tratamiento D, operador 3. Y por último 9 del tratamiento D y del operador 4. Ahí está. Entonces esta tabla es la que me va a leer Minitab. Abrimos Minitab y pegamos. Le vamos a dar control C. Y aquí le vamos a dar control V. Teniendo esto, ya le doy estadísticas, ANOVA, y luego dice modelo lineal general, y luego ajustar modelo lineal general. Entonces, estadísticas, ANOVA, modelo lineal general y ajustar modelo de lineal general. Luego me dice respuestas. Pues yo sé que las respuestas están los datos están en la columna de respuestas. Y los factores, sabemos que tanto el tratamiento como el bloque pues son factores. Nada más, tratamiento y bloque. Seleccionamos y le damos aquí donde dice seleccionar para que se vaya en tratamiento y bloque aquí. Luego le damos aceptar. Y luego aquí me sale. Fíjense bien, aquí está el análisis de varianza o el ANOVA. Aquí está el grados de libertad 3, 3, 9 y 15. Recordemos, aquí está 3, 3, 9 y 15. Y luego la suma de cuadrados de los tratamientos 61.5, 61.5. La suma de cuadrados del bloque es 28.5, 28.5. Y la suma de cuadrados del error 18. 18 y un total de 108, ahí está. Un p-value de 0.003, que es 0.0029, que está redondeado. Y el otro 0.03, que también está redondeado. Entonces quiere decir que estoy bien. Este ANOVA está bien porque Minitab me lo rectifica. Entonces le vamos a dar control C y lo vamos a pasar aquí como control V. Ahí está. Entonces este ANOVA que me da Minitab es igual a la ANOVA que yo hice en Excel. Entonces esa es la manera para corroborar si mi ANOVA que hice en Excel es igual, está bien. Tiene que estar igual a para que esté bien. Muy bien. Entonces ahora sí,
me voy ahora sí, como les digo, vamos a utilizar el método LCD para saber cuáles tratamientos no son iguales, y también este mismo método LCD para saber cuáles operarios son menos habilidosos que otros. Bueno, entonces vamos a sacar vamos a ver el LCD para los tratamientos. Entonces, para el LCD de los tratamientos, recordemos que el tratamiento A, B, C y D son los tratamientos A, B, C y D. Entonces, acuérdense, el LCD me sirve para comparar las medias de los tratamientos. Si en promedio son iguales o si son diferentes. Entonces necesito sacar los promedios de cada tratamiento. Yo sé que el tratamiento A, 6, 9, 7 y 8 le puedo sacar su promedio. Entonces le voy a dar aquí igual a promedio. Entonces, el promedio de A es 7.5, lo estiro. Necesito los 4 promedios. Ya que tengo los 4 promedios, voy a comparar el promedio de A con el de B, el de A con el de C y el de A con el de D. Lo mismo el de B con C y B con D y C con D. Entonces recordemos que estamos trabajando con un alfa de 0.05. Alfa medios pues va a ser 0.025. Y necesito restar 1 menos alfa medios, igual a 1 menos alfa medios, que es 0.975. Sabemos que K menos 1, tengo K tratamientos menos 1, pues son 3. Y luego me dice B menos 1, sabemos que tengo 4 elementos de bloque menos 1, 3. Y luego necesito el cuadrado medio del error. Recordemos que el cuadrado medio del error está en mi ANOVA. Aquí está, cuadrado medio del error, que es un 2. El cuadrado medio del error es 2. Y B, ¿cuántos elementos de bloque tengo? B, son 4. Y pues me dice también la fórmula que necesito un valor de t. Entonces va a ser igual a imb.t, la primera, imb.t, la probabilidad de 1 menos alfa medios, que es 0.975, coma, con grados de libertad. Me dice que los grados de libertad son K menos 1 por B menos 1. ¿Qué me está diciendo? Yo sé que K menos 1 es 3 y B menos 1 es 3, entonces 3 por 3, 9. Aquí me dice K menos 1 por B menos 1. Yo sé que K menos 1 es 3 y B menos 1 es 3, 3 por 3, 9. Doy Enter y este es mi T de 2.26. Entonces recordemos, tenemos que hacer parejas A con B, A con C y A con D. Y luego B con C y B con D. Y por último C con D. Todos los pares posibles que pueda encontrar de tratamientos. Entonces va a ser A y B. El primero es AB, el segundo es AC, el tercero es AD. El siguiente es BC y luego BD. Y por último es CD. Son los pares que se pueden hacer. Entonces, y luego recuerden, tenemos que restarlos, tenemos que tener la diferencia absoluta. La diferencia absoluta entonces va a ser igual a ABS, el absoluto de A con B. Entonces este es A menos B. Doy Enter. Esta es la diferencia absoluta de A con B. Ahora de A con C va a ser igual a ABS al absoluto de A menos C. Y luego el ABS o el absoluto, aquí me dice de A con D, A menos D. Luego igual a ABS al absoluto de B con C, que es B menos C. Y luego el ABS o el absoluto de B con D, B menos D. Y por último, el ABS de C con D, que es C menos D.
Y listo, ya tengo las diferencias absolutas. Ahora necesito sacar el LSD. El LSD me dice que es T de alfa medios de K menos 1 por B menos 1, que es este 2.26. Lo tengo que multiplicar por la raíz de 2 veces el cuadrado medio del error sobre B. Entonces LSD va a ser igual a T de 2.26, lo tengo que multiplicar por la raíz. Y luego me dice 2 veces el cuadrado medio del error sobre B. Abro un paréntesis. 2 por el cuadrado medio del error, que es 2. Entre el valor de B, que B es 4. Aquí está, B es 4. Cierro paréntesis y doy Enter. Y me sale 2.26. El LSD. Entonces, como el valor de B es el mismo para todos, el LSD va a ser el mismo para todos. Lo único que voy a hacer es darle igual a este de aquí arriba y lo voy a estirar. El LSD va a ser el mismo porque como el valor de B es el mismo, va a ser el mismo para todos, no va a cambiar el valor LSD. Entonces, ¿cuál es la decisión? Recordemos, si este es mayor a este, se rechaza la igualdad. Entonces, vamos a ponerle igual si este valor es mayor, si este valor es mayor a este, coma, entonces ponle que se rechaza. Entonces, si la diferencia es mayor a mi LSD, ponle que se rechaza, coma, de lo contrario se acepta. Y listo. Le doy clic y me dice que se acepta. Obvio, este no es mayor a este, entonces se acepta. Lo voy a estirar y ahí está. Este se acepta de que A y B son iguales. Este se rechaza de que A y C son iguales. Este se rechaza que A y D son iguales. Este se rechaza que B y C son iguales. Y estos sí se aceptan, B y D son iguales y C y D sí son iguales. Entonces los que no son iguales son estos. Estos no son iguales. AC, AD y BC no son iguales. Entonces, nosotros vimos en el ANOVA que no todos los métodos son iguales. Ya vi que no todos son iguales. AC, AD y BC no son iguales. Entonces, ¿qué podemos concluir? Pues bueno, el A y el B son iguales. Aquí le pongo. El A y el B son iguales. El método A es diferente del C y el D. Aquí está. A es diferente de C y A es diferente de D. Y luego B es diferente de C. El método B es diferente de C. Y luego el método D es igual al B y al C. Y se confirma que no todas las medias son iguales. Ahí se confirma. Ya vemos específicamente cuáles no son iguales. Y bueno, así es como se hace el LSD para tratamientos. Nosotros dijimos que no todas, concluimos en el ANOVA que no todas son iguales. Y ya vimos exactamente cuáles no son iguales. Y se confirma que no todas las medidas son iguales. Bueno, también vamos a sacar el LSD para el bloque. Acuérdense que el LSD en el ANOVA dijimos que no todos los operadores tienen el mismo efecto, que hay operadores más habilidosos que otros. Entonces también vamos a hacer el LSD para los operadores. Se hace igual. Vamos a hacer el LSD para el bloque. Necesito un alfa de 0.05, un alfa medio de 0.025, y luego igual a 1 menos alfa medios, 0.975, K menos 1 sabemos que es 3, B menos 1 sabemos que es 3, el cuadrado medio del error dijimos que era 2, aquí está, cuadrado medio del error dijimos que era 2. Y luego esta fórmula es igual, solamente que en vez de sobre B va a ser ahora sobre K. Sabemos que tenemos K 4 tratamientos y con eso vamos a sacar el valor de T. Entonces va a ser igual a imb.t, el primero,
probabilidad de punto 97.5, con los grados de libertad. Me dice que los grados de libertad es K-1 por B-1, K-1 es 3 y B-1 es 3, 3 por 3, 9. Y me sale 2.26. Entonces, para poder hacer las comparaciones, necesito sacarle los promedios a los operadores. Hay que sacar el promedio del operador 1, del 2, del 3 y del 4. Entonces vamos a dar igual a promedio. El promedio del primero. Y lo estiro para tener el promedio de los demás. Una vez teniendo eso, ya vamos a hacer las diferencias, las comparaciones. Acuérdense, los operadores que se van a comparar, pues va a ser el operador 1 y el operador 2, el operador 1 con el operador 3, el operador 1 con el operador 4. Voy a comparar el 1 con el 2, el 1 con el 3 y el 1 con el 4. Y luego el 2 con el 3 y 2 con el 4. Y por último el 3 con el 4. Entonces sigue el operador 2 y el operador 3, el operador 2 y el operador 4. Y por último el operador 3 y el operador 4. Tengo que compararlos. Entonces necesito la diferencia absoluta del 1 menos el 2. Entonces va a ser igual al ABS del promedio de 1 menos el promedio del 2. Y luego el ABS me dice del 1 con el 3. 1 menos 3. Y luego el ABS del 1 con el 4. 1 menos 4. Y luego ABS de 2 con 3. 2 menos 3. Y luego el ABS de 2 menos el 4. Y por último el ABS del 3 menos el 4. Y listo. Ya tengo las diferencias de los operadores. Calculo el LSD con esta fórmula que me dice que es igual a la T, que es de 2.26. Lo multiplico por la raíz. Abro paréntesis, 2 veces el cuadrado medio del error. Hay que multiplicar 2 veces el cuadrado medio del error entre K tratamientos. Que dijimos que K tratamientos son 4. Cierro y doy Enter. Y me sale 2.26. Igual va a ser el LCD va a ser el mismo para todos, porque como siempre voy a tener K tratamientos que son 4, siempre voy a tener 4 tratamientos, no se va a modificar ese 4, entonces lo que voy a hacer, le voy a dar igual al de arriba y lo voy a estirar. Entonces recordemos, si este es mayor a este, se rechaza su igualdad. Entonces le vamos a poner igual si este es menor a este, coma, ponle que se rechace, coma, punto y perdón, se cierra la comilla, ahora sí, coma, de lo contrario, ponle que se acepta la igualdad. Doy Enter y yo veo que el primero, pues si este es más grande que este, se va a rechazar. Y lo voy a estirar. Entonces, ahí está. El único que se rechaza es este. El operador 1 no es igual de habilidoso que el operador 2. Y los demás, sí son igual de habilidosos. Entonces, ¿cómo se concluye? El operador 1 y el operador 2 no tienen el mismo efecto, es decir, no son igual de habilidosos. Alguno de los dos es mejor que otro. Ahí está. Entonces, se confirma que no todos los operadores son iguales. Entonces, se confirma que no todos los operadores no todos los operadores tienen el mismo efecto. Y listo.
se confirma que no todos los operadores tienen el mismo efecto. Nosotros lo acabamos de decir en el ANOVA. Aquí me dice, no todos los operadores tienen el mismo efecto, hay uno o más operadores más habilidosos. Entonces, todos estos de aquí abajo son igual de habilidosos, nada más estos dos no son igual de habilidosos. Uno es más hábil que otro. Y así es como se hace el LSD para el bloque.